Bendiciones, amados hermanos. Buenas noches para todos una vez más. Gracias por el privilegio de permitirnos entrar en sus hogares en estos días de recogimiento, en estos días especiales de Semana Santa, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de estos días que nunca estuvieron en nuestros pensamientos a principio de año, ni siquiera hace un mes. Las cosas han venido cambiando de manera radical, dramática, y hemos visto cómo nuestra vida ha sido interrumpida. Pero no podemos interrumpir los tiempos con el Señor, no podemos interrumpir la recordación, porque la Semana Santa es un día especial de recordación. Estamos en estos días recordando hechos históricos. Estamos recordando hechos espirituales, estamos recordando hechos proféticos. Y cuando digo hechos proféticos, estamos comprobando siempre que lo que la Biblia anunció que sucedería, sucedió. Y eso es lo que estamos haciendo en esta Semana Santa. Estamos haciendo un ejercicio mental, un ejercicio inteligente, pero también un ejercicio espiritual. Es un ejercicio necesario que hacemos una vez al año los cristianos en todo el mundo, en medio de las situaciones difíciles que está pasando nuestra tierra. Los cristianos estamos decididos a sacar días, horas, estos momentos especiales para celebrar nuestra Semana Santa. A nada ni nadie debe impedir que nosotros dejemos de celebrar nuestra Semana Santa. Esto es nuestro, esto nos pertenece, es mucho más profundo que una tradición, es algo mucho más importante, es trascendental para nuestra vida espiritual, pero además es trascendental para la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Estamos celebrando la Biblia, estamos celebrando a Dios, estamos recordando todo lo que sucedió en esos días especiales. Y yo lo invito en esta noche a que usted prepare su corazón en esta hora y que usted entienda que ahora tenemos tiempo, gracias a Dios. Tenemos mucho tiempo ahora, nos está sobrando el tiempo, no estamos cansados tampoco, hemos podido descansar en estos días físicamente. Así que debemos enfocar nuestras energías, debemos enfocar nuestro esfuerzo en celebrar lo espiritual, que en estos días es muy importante para nosotros. Así que quiero invitarlos, ya que está allí sentado frente a su computador o frente a su celular o a su televisor, yo quiero que usted en este momento conmigo disponga su corazón y nos acerquemos en oración al Señor antes de empezar con esta reflexión que Dios ha traído para nosotros. Amado Dios, amado Padre Celestial, en esta noche bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, recordamos con palabras en este momento que tú eres el Dios que está sentado en tu trono y que tu poder sigue a favor de tu pueblo, de tu iglesia, y que en medio de todas estas circunstancias, Señor, nosotros seguimos aferrados a ti, de que seguimos dependiendo de ti, seguimos confiando en ti, amado Dios. En medio de las noticias, tú eres nuestra mejor noticia, Señor. En medio de las estadísticas, tus promesas afirman nuestro corazón, Padre amado. Y hemos sacado este tiempo especial, Señor, para acercarnos a ti, para acercarnos a tu palabra, para recordar los eventos de la semana que llamamos Semana Santa, Señor. Y para pedirte, Dios, que en este día, Señor, a cada uno de nosotros nos saque de la realidad que estamos viviendo para que nos introduzca, Señor, en la experiencia sobrenatural de tu palabra, de tu presencia y de tu poder, Señor. Háblanos en este día, consuélanos en este día, Señor, y anímanos, Padre, a cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes a manera de reflexión
quiero compartir ustedes algo que el Señor puso en mi corazón en estos días. Días de Semana Santa, y queremos, después de la noche anterior donde participamos de la cena del Señor, quiero que vayamos ahora al Getsemaní. Quiero que usted conmigo nos agarremos de la mano y, repito, seamos llevados por la palabra de Dios, por la revelación de Dios, y que nos saque de esta crisis, de estas noticias, y que podamos caminar juntos en los pasos del Señor. En esta semana empezamos el día de ayer con la Santa Cena, en donde definitivamente tuvimos un momento especial de intimidad. El Señor está alegre y en ese momento el Señor quería compartir con sus discípulos la cena del Señor, un tiempo especial que Él había anhelado, que tenía anticipación. Y en esa cena especial el Señor está alegre, está su ánimo, podríamos decirlo, es un buen ánimo, porque está compartiendo con sus discípulos. Es un momento especial, pero cuando termina la cena del Señor, aprendemos que Judas participa de la cena del Señor, porque el escritor de Juan nos los dice, que Judas toma la cena del Señor, los elementos de la cena del Señor, y se despide y abandona el grupo. Y entonces ahora nos trasladamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36, para que juntos comencemos a caminar del aposento alto al Getsemaní, para que caminemos con Jesús en esta experiencia de Semana Santa, diferente pero real. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Amén. Este es un pasaje que empieza a ubicarnos en el Getsemaní. Repito, están en el aposento alto los 12 discípulos. Participan de la cena los 12 discípulos, pero Judas, en su deseo y en su plan de traicionar a Jesús, abandona el grupo de los discípulos, ¿verdad? Pensando quizás que lo que él iba a ser algo secreto, solamente él con Jesús sin los demás discípulos. Pero Judas no sabe que Jesús toma a los 11 discípulos restantes y con él camina del aposento alto, ¿verdad? Y comienza a caminar en las afueras de Jerusalén, atravesando el valle de Cedrón. Y en medio de ese caminar, él puede a su mano derecha divisar la colina del Monte de los Olivos. Caminando por el valle del Cedrón, llega al lugar llamado Getsemaní con 11 de sus discípulos. Y el escritor es muy detallista en la historia y dice que de los 11 discípulos a 8 les dice que esperen a la entrada del Getsemaní, y llama a tres discípulos que son Pedro, Juan y Jacob. Esto no es la primera vez que ha ocurrido. La Biblia nos dice que de alguna manera Jesús tenía una relación especial con estos 3 discípulos. Los había llamado antes por encima del resto de los discípulos
para eventos importantes. Los llamó y siempre los destacó. Podemos acordarnos en este momento, amada iglesia, amados hermanos, el monte de la transfiguración, donde estos mismos 3 discípulos tienen el privilegio de experimentar una visión sobrenatural de Jesús en la transfiguración. Pero además, cuando la hija de Jairo está en su cuarto y la gente cree que está muerta, Jesús dice, no está muerta. Jesús entra a ese lugar con estos 3 discípulos y los lleva a esa intimidad, y ahora aquí en Getsemaní los está llamando a más adentro. Y cuando nos dice más adentro, está diciendo más adentro del lugar de Getsemaní, pero también está dando la connotación de una mayor profundidad, en una mayor intimidad, una mayor relación con Jesús para establecer la oración con el Padre. Y lo primero que quiero esta noche compartir contigo en medio de esta experiencia que estamos viviendo completamente diferente, este primer punto es cómo Jesús llega a encontrarse con el Padre, cómo Jesús llega buscando a Dios, cómo la oliva llega a ponerse en las manos de Dios. Porque Getsemaní significa lugar de la prensa, lugar de la trituración. A ese lugar las personas llevaban el fruto, las olivas, las aceitunas eran llevadas a ese lugar para ser prensadas, y de allí se sacaba el aceite que se vendía a unos metros en un mercado que estaba en las afueras de Jerusalén, ¿verdad? Entonces Jesús conoce el Getsemaní. Jesús ha estado varias veces en el Getsemaní. Jesús frecuentaba ese lugar, y ese lugar le transmitía a Jesús la experiencia de ser un lugar apropiado para orar, para hablar con el Padre, para relacionarse con el Padre. Entonces, la Semana Santa que nosotros hemos empezado el día de ayer, que lógicamente empezó el domingo, que llamamos Domingo de Palmas o Domingo con la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Hoy la Semana Santa, después de llevarnos al aposento alto, hoy la Semana Santa nos permite entrar a Getsemaní. Y nos permite entrar a Getsemaní con Jesús, porque hoy vamos a presenciar, vamos a ser testigos de una crisis que está viviendo nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. En su humanidad, nuestro Señor Jesucristo está atravesando un momento difícil. La misma Escritura lo está diciendo cuando dice que Jesús comenzó a entristecerse. Repito, hace unos minutos, por cuestión de una hora quizás, la Biblia registra que Jesús está complacido por celebrar la Pascua y la Santa Cena con sus discípulos. Pero ahora hay un cambio en el interior de Jesús, de sus emociones. Jesús está empezando a entristecerse y Jesús tiene angustia en gran manera. El versículo 38 que leímos dice: Jesús él mismo abre sus labios y afirma: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste, y como mi alma está muy triste hasta la muerte, he venido al Getsemaní, he venido al lugar de la prensa, he venido al lugar del lagar para ser procesado en la presencia del Señor. Necesito acercarme a mi Padre Celestial en estos momentos de dificultad, porque necesito escuchar su dirección, necesito sentir su presencia y necesito experimentar una transformación que me permita salir de la angustia, de la tristeza, que me permita salir adelante. Por eso le dice a sus discípulos: os he traído para que oren conmigo, para que vigilen, para que velen conmigo, porque estoy en estos momentos atravesando un momento interno que es un momento de crisis. Escúcheme, amados, Jesús en su condición humana ha experimentado lo que tú y yo
experimentemos en la vida. No hay una emoción que tú y yo experimentemos que nuestro Señor Jesucristo no haya experimentado. No es un Dios distante que no conoce ni entiende nuestras situaciones. Él sabe lo que es la sed, Él sabe lo que es el sufrimiento, Él sabe lo que es el dolor físico. Y en este momento estamos siendo testigos de una crisis interna que Él está experimentando. Él está analizando que los acontecimientos que ya Él sabe que vienen hacia adelante, como son el juicio injusto contra Él, la condena injusta contra Él y el castigo desproporcionado que viene sobre Él, desde el juicio hasta la cruz. Él está experimentando todo ese dolor. Escúchame. Él sabe lo que va a recibir en su cuerpo. Él sabe lo que va a experimentar. Y por eso Él está angustiado hasta la muerte. Él tiene tristeza. Porque recuerda, iglesia, en estos días, que por causa del pecado de la humanidad, de los seres humanos, el castigo del Padre cayó sobre Él. En la cruz, mañana lo aprenderemos, en la cruz Jesucristo recibió el castigo justo, el castigo preciso, el castigo establecido por Dios para que se hiciese justicia para la humanidad. El castigo por causa del pecado de la humanidad cayó sobre Jesucristo. Y Jesucristo está anticipando el dolor y el sufrimiento como ser humano. Esta noche hemos venido a aprender de Jesús porque Jesús viene a buscar la victoria. En medio de su crisis, en medio de su crisis interna, Él busca la victoria al buscar al Padre. Y nosotros en esta crisis que estamos viviendo tenemos que no solo recordar, sino aprender que nuestro Getsemaní también es el lugar donde en medio de nuestras crisis más profundas, donde nuestras crisis son hasta secretas para nuestros seres queridos, hay un lugar donde siempre podemos llegar, hay un lugar donde siempre podemos entrar a lo más adentro, a lo más profundo, a lo más íntimo, a la presencia de nuestro amado Padre Celestial, para allí como sus hijos ser procesados, para allí como la oliva ser procesada, ser pisoteada y entonces experimentar la transformación que necesitamos para alcanzar la victoria. Getsemaní lo hemos enseñado muchas veces como un lugar de sufrimiento y de dolor, y la Biblia lo describe correctamente. Es un lugar de sufrimiento y de dolor porque Jesús derrama su corazón delante de la presencia del Padre. Él sabía que en unas horas se haría maldito al ser crucificado por el pecado de los hombres. Él sabía que sería traicionado en unos minutos por Judas. Él sabía que se quedaría solo, sus discípulos lo abandonarían, Pedro lo negaría 3 veces. Él sabía que sería objeto de burla, objeto de humillaciones, sería avergonzado públicamente. Jesús sabía el dolor físico que iba a experimentar en la pasión, en ese caminar del lugar de la acusación al lugar de la crucifixión. Él anticipó, porque Él sabe a lo que vino. Vino a entregar su vida por los hombres. Vino a entregar su vida por ti y por mí. Pero no sin antes tener que pagar un alto precio de dolor y de sufrimiento. Amados, la cruz no ha sido establecida para que los hombres sientan conmiseración o lástima de Jesús. La cruz no son días para recordar la cruz y comenzar a tener una experiencia de llanto por la cruz, ¿verdad? A tener una experiencia emocional. No, la cruz ha sido establecida no para que los hombres lloren, sino para que los hombres sean salvos. La cruz tiene un propósito y es la salvación de la humanidad, el perdón de los pecados de la humanidad. Pero la cruz significa lugar también de justicia, y allí, en ese lugar, nuestro Dios, que es justo, fue saciado en la justicia. Todo el peso del castigo del pecado de la humanidad cayó sobre Jesús.
La oliva llegó al lugar de la prensa para ser procesada. Y nosotros debemos entender que Getsemaní es un lugar de momentos críticos, de momentos difíciles en la vida de los seres humanos, de los hijos de Dios. Si fue un lugar de crisis para nuestro Señor Jesucristo, significa que cada uno de nosotros tendremos siempre nuestro Getsemaní. En esta semana, en estos días, recordemos esto, que nuestro Señor Jesucristo tuvo estos momentos de crisis. Y si Él los tuvo, nosotros los tendremos. Pero si Él fue a Getsemaní, nosotros también deberemos ir a Getsemaní. Y si Él encontró en Getsemaní lo que les voy a contar a continuación, pues usted y yo también encontraremos en Getsemaní. Porque lo que el Padre ha dispuesto para el Hijo, también lo ha dispuesto para su iglesia. Y tú y yo, en estos días, estamos más que nunca unidos alrededor de la idea de que somos la iglesia del Señor. Amén. Es entonces, amados y amados amigos, es entonces un momento difícil en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Él está anticipando esto, pero lo está haciendo y está acercándose al Padre con una actitud que quiero comentar. La actitud la podemos leer en la pregunta. Y la pregunta del Padre al Padre es: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta pregunta refleja no que Jesús no quería morir para salvar a la humanidad. Pareciese que Jesús está pensando en otra forma de salvar a la humanidad. Y le está preguntando, es el comienzo de la crisis, la oliva ha sido tirada al pie del lagar. Sí, cuando vamos a Jerusalén podemos aprender que la manera como era pisoteada la oliva era con una pesada piedra que era movida por un animal. Esa es una piedra que empieza a caer su peso sobre el fruto y lo empieza a comprimir contra el suelo, lo empieza a presionar. Estos son los momentos donde Jesús siente la presión y dice: Padre mío, si es posible, por favor, busquemos otra forma de salvar a la humanidad. Estoy atravesando esto, Señor, ¿verdad? Su actitud es de crisis y en esa crisis Él comienza a sentir el peso de la prensa comenzando a procesar esa crisis interna que está sintiendo. Amados, no vamos a Getsemaní a evitar el sufrimiento, vamos a Getsemaní porque allí es el lugar del quebrantamiento. Allí en el quebrantamiento nosotros somos procesados. Allí en el quebrantamiento la Biblia dice que Jesucristo hizo una oración en la que Él postró su rostro sobre la tierra. Pocas veces la Biblia registra este tipo de oraciones. Más que todo lo hace en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Jesús está haciendo esto ahora boca abajo, casi que acostado boca abajo, porque la oliva cae al suelo para que sea pisoteada por la prensa. Lo mejor apenas está por venir. El segundo punto que quiero compartir con ustedes está en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 40. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. La oliva ha caído al suelo y ahora la prensa está pasando por encima de la estructura física. La prensa está cayendo con todo su peso sobre el fruto y ahora toda la estructura normal, la forma, ¿sí?, la consistencia de la estructura está cambiando. El peso de la prensa está produciendo una transformación en la aceituna, en la oliva.
Ha empezado el proceso de cambio en el interior de esta estructura. Lo mismo está sucediendo con Jesús. Jesús ha hecho la oración por segunda vez. Y quiero decirte algo que es una enseñanza profunda para nosotros en estos días. La oración de Jesús no está cambiando la voluntad de Dios. Voy a repetir esto esta noche. La oración de Jesús no está cambiando los planes del Padre. Iglesia, necesitamos entender que la oración no siempre va a cambiar la voluntad de nuestro Dios. Que la voluntad de Dios depende de su soberanía, depende de su plan, depende de su propósito, no depende de nosotros. El mismo Jesús no pudo mover la voluntad del Padre. Y no lo pudo mover es porque la voluntad del Padre está por encima de todas las cosas. Lo que sí empezamos a ver es que después de 2 momentos de oración, Jesús ahora no está cambiando la circunstancia, tampoco está cambiando los planes de Dios, pero hay algo que la oración siempre va a hacer en aquel que se acerca al Padre Celestial en su búsqueda, y es que la oración termina cambiando la naturaleza, la consistencia, el carácter, las emociones de la persona que ora. Iglesia, en estos días hemos orado. Algunos han orado emocionalmente, declarando y decretando cosas sobre esta pandemia. Escúchame, no podemos cambiar la voluntad de nuestro Padre. La voluntad de nuestro Padre está por encima. Pero cuando oramos allí en el Getsemaní, el Getsemaní nos transforma. Allí comenzamos a empezar a derramar de nuestro interior algo que tiene que salir del producto. El producto es el aceite. Todo prensa del lagar va a buscar como propósito que el fruto sea transformado en el producto, y el producto es el aceite. Escúchame, Jesús entró y el Getsemaní, allí en Getsemaní cayó de rodillas, cayó sobre su rostro en oración, porque está atravesando una crisis. Y el proceso de la oración, el proceso de estar en la presencia del Padre, el proceso de reconocer la voluntad del Padre, comienza a provocar en el interior de Jesús una transformación de su carácter, de sus emociones. Y ahora Él no cambia la situación, por eso su oración cambia. Él dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, entonces hágase tu voluntad. Sí, en la primera oración que Jesús hace, Jesús dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no beba esta copa. Por favor, Padre mío, si es posible, cambia las circunstancias que ya yo sé que están establecidas, cámbialas para mí. Pero ahora en el segundo tiempo de oración, ahora nuestro Señor Jesús, el tono de su oración es diferente. Y ahora está diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, entonces hágase tu voluntad. Si tengo que beberla, yo la beberé, pero que se haga tu voluntad. Hay una transición. Y nosotros en estos días, amada iglesia, nosotros debemos hacer una transición. Nosotros, en medio de nuestras crisis y de nuestras preocupaciones, en medio de las noticias que estamos viendo, nosotros tenemos que hacer una transición. Esta Semana Santa no es solamente para una recordación. Esta Semana Santa también es para hacer una transición de ser una oliva entera que lleva Getsemaní, para ser una oliva que está siendo procesada por las circunstancias. Una oliva que está siendo procesada en medio de una semana tan importante para nosotros como esta, en donde hemos sido despojados, donde hemos sido apartados, donde las cosas se nos han sido quitadas, donde la rutina ha sido cambiada, donde hemos visto nuestra vida, nuestro estilo de vida ha sido transformado de un momento a otro. En medio de esto nosotros debemos entender, a pesar de que hemos hecho oraciones al Señor para que esto termine inmediatamente y no sucede, nosotros tenemos que entender que las oraciones que hacemos, si bien no cambian las circunstancias, si bien no disminuyen los números de contagiados, si bien siguen enfermándose las personas,
La oración hace que tú y yo seamos transformados, que en esta Semana Santa seamos transformados en el proceso. Y escúchame, que la prensa pase por encima de nosotros, que esa pesada piedra pase por encima de nosotros y que de nuestro interior comience a brotar un aceite poderoso, un aceite maravilloso, que seamos transformados en unas mejores personas, en unos mejores seres humanos después de este proceso, porque eso es lo que Jesús está experimentando. La misma oración, la oración del mismísimo Hijo de Dios, no cambia la justicia que Dios tiene establecida para los hombres, pero sí transforma. La oración transforma a Jesús, y si transforma a Jesús, es suficiente para transformarnos a nosotros. Si Jesús ora, tú y yo tenemos que orar. Y si Jesús es transformado, tú y yo tenemos que ser transformados. Esto no son días para estar durmiendo, iglesia. La Biblia registra, y muchas veces enseñamos sobre estos puntos, la Biblia registra que mientras todo esto está sucediendo, mientras esta crisis interior está sucediendo al interior de Jesús, la Biblia dice que los discípulos dormían. Se quedaban dormidos los discípulos. A pesar de que Jesús los lleva más adentro, a Pedro, a Juan y a Jacobo, se quedaban dormidos. No podían estar de pie. Iglesia, estos no son días para estar dormidos. Estos no son días para estar distraídos. Estos son días para estar vigilando, porque hay una crisis alrededor nuestro. Hay una crisis que puede amenazar nuestra familia. Estos son días para orar. Y si mañana las cosas no cambian, no importa, porque en el proceso tú y yo estamos siendo transformados. Y si tú y yo estamos siendo transformados, estamos ya empezando a dar el aceite nuevo. Y estamos ya empezando a ser diferentes, porque dejamos de ser el fruto que entra al Getsemaní y comenzamos a hacer el aceite que el Señor quiere sacar de cada uno de nosotros. Aleluya. Porque hay un proceso. Jesús fue a ese lugar y Jesús fue a buscar la victoria. Te lo dije al principio. Jesús sabía que estaba enfrentando una crisis, pero sabía que en la presencia del Señor iba a encontrar la respuesta. Y ahora en Mateo 26:43 dice la Escritura que vino otra vez Jesús y los halló durmiendo. ¿Sí? Jesús viene hoy, hubiera venido hace 2 semanas, hubiese hallado a su iglesia durmiendo, pero hoy estamos despiertos, hoy estamos en pie, como los hijos e hijas de Dios que somos. Mira, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Sí, las mismas palabras que dijo hace unos minutos, pero ahora vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. En el original les está diciendo: con que todavía seguís durmiendo. Ahora le dice: he aquí, escúchame iglesia, escúchame amado amigo, este es el momento final del proceso, ¿sí? La oliva va a dar su fruto, el aceite nuevo. Dice: he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca al que me entrega. Hay un cambio, hay una transformación en el manejo de la situación de parte de Jesús. Después de 3 tiempos de oración, ahora encontramos a la oliva transformada en aceite fresco, el aceite de la unción. Jesús ahora regresa decidido, regresa fortalecido, ahora está seguro. Ahora Jesús tiene valentía, ya no tiene ninguna duda en su corazón. Él sabe que va a cumplir por encima de todo la voluntad del Padre, a pesar de que la copa sea amarga. Él está dispuesto a beberla. Por eso su tono de voz es diferente. Ahora dice: siguen durmiendo, ¿verdad? Pues levántense, porque ha llegado mi hora. Ha llegado mi hora. Para eso vino el Hijo del Hombre, para entregar su vida por los pecadores. Ha llegado mi hora, por favor levántense, que se acerca el traidor de Judas. Amada iglesia, amados hermanos, escúchenme, la oliva fue procesada y el aceite ha salido de ella. El proceso de Dios, los procesos de Dios siempre serán dolorosos para con sus hijos.
Si fue un proceso doloroso con Jesús, tendrás que ser siempre un proceso doloroso con nosotros. Por eso esta noche te vengo a recordar, no le tengamos miedo al Getsemaní. No le tengas miedo al Getsemaní, no le tengas miedo al proceso, no le tengas miedo a la prensa, no le tengas miedo a la transformación, porque a pesar de que es dolorosa, al final el producto es bueno, es beneficioso. Es la transformación de nosotros en un aceite que el Señor quiere hacer de ahí. ¿Sí? En esa soledad de Getsemaní, nosotros vamos a alcanzar una intimidad profunda, una intimidad especial con el Padre. Mire, allí seremos aplastados. Escúcheme, no entre a un tiempo de oración con el Señor sin esperar ser aplastado. Siempre anticipe que será aplastado. Siempre será pisoteado por el lagar. Déjese pisotear en la oración. Usted y yo lo que necesitamos es eso, es ser procesados, es ser pisados por la prensa, para que seamos transformados, iglesia. No podemos funcionar como oliva, tenemos que funcionar como aceite. La oliva no es mala, pero siempre antecede al aceite. Y el aceite significa que Dios usa lo procesado. Dios no usa lo que entra al proceso, Dios usa lo que termina al final del proceso. Dios quiere usar a su iglesia, pero la quiere usar como aceite, como resultado de un proceso de transformación. Esta semana tiene que ser para nosotros, esta semana se tiene que unir a los días que hemos venido experimentando en medio de esta crisis. Esta semana con la crisis y esta semana de recordación deben unirse para que nosotros entremos en el Getsemaní y de allí no salgamos hasta que seamos aceite. Señor, transfórmanos en un aceite nuevo, en un aceite fresco, en un aceite diferente. No podemos entrar al Getsemaní y salir igual de Getsemaní, porque entonces hemos perdido el tiempo. No podemos permitir que otra Semana Santa venga a la historia de nuestra vida y otra Semana Santa se vaya de la historia de nuestra vida sin que nosotros seamos transformados por el poder de Dios. Duele, amado hermano, amado amigo, duele, amada iglesia, pero duele más no ser transformados. Jesús, como entró, no hubiese cumplido el plan de Dios. Jesús, como entró en su crisis, no hubiese alcanzado la victoria, pero Jesús entró porque quería alcanzar la victoria y el Padre Celestial lo transformó en un aceite preparado, ahora sí preparado para enfrentar los castigos que tenía el Padre sobre él. Iglesia, no te duermas en estos días. Iglesia, vigila lo que está sucediendo alrededor. Estos son tiempos para estar en oración constante, amados hermanos. Nuestros amigos musulmanes oran 5 veces al día. Nuestros amigos judíos oran 3 veces al día. ¿Cuánto estamos orando nosotros al día, iglesia? Nos pasamos la vida durmiendo, entretenidos, distraídos, y en estos días que estamos encerrados, hemos dicho, estamos encerrados en la bendición. Tenemos tiempo para adorar y tenemos tiempo para orar. Oremos hasta que seamos transformados. Oremos hasta que salga una fragancia nueva de nosotros. Oremos hasta que salga el aceite fresco de nosotros. Eso es lo que el Señor va a usar. Con ese aceite fresco tendremos la valentía para enfrentar cualquier copa que la vida ponga delante de nosotros. No importa las crisis, no importa los problemas, no importa los desafíos personales que tengamos. Cuando hemos sido transformados por el poder de Dios, estamos preparados para enfrentar la furia del enemigo. Aleluya. Getsemaní nos prepara para la victoria. Getsemaní es el lugar de la oración. Getsemaní es el lugar de la transformación. Y Getsemaní es el lugar de la victoria. Entramos como un fruto completo y salimos transformados en aceite vivo. Aleluya. No durmamos, sino que despertemos. Jesús les dijo: levántense, por favor, dejen de dormir. No puedes estar durmiendo mientras cosas grandes están sucediendo. En medio de las grandes crisis, quiero recordarte, Dios está haciendo grandes cosas. No te pierdas lo que Dios tiene para tu vida, para tu familia. Estos son los días para abrir los brazos, porque en cualquier momento algo grande caerá en nuestras manos. Pero caerá en nuestras manos cuando primero fuimos pasados por la prensa, por el lagar de la transformación, cuando hemos sido pisoteados y transformados de oliva
aceite fresco de nuestro amado Dios. Reflexionemos entonces en esta noche que el Señor nos ha permitido reunirnos de manera especial a través de las redes sociales, para que por favor vayamos juntos a Getsemaní como individuos, como familias y como la iglesia del Señor. Quiero que cerremos nuestros ojos y terminemos este tiempo con una oración, ¿verdad? Y que usted siga en la oración y que usted no vaya una sola vez a la oración. Jesús fue una vez, regresó, volvió a orar, volvió a regresar, volvió a orar, y en ese proceso fue transformado. Vea, oremos hasta que seamos transformados. Así las cosas no cambien, usted y yo cambiaremos. Padre, te doy gracias por cada persona que nos está observando en esta hora, a través de Facebook, a través de YouTube, Señor, en sus celulares, en sus computadores, de manera sobrenatural, Señor. Tu poder trasciende todos los medios que tenemos, Dios. Y tú a través de estas tecnologías, Señor, tú tocas el corazón de las personas, Señor. Yo te pido, Dios, que tú inquietes a cada uno de ellos, Señor, para que esta sea una semana diferente, para que estos días sean días diferentes, Señor, días de recogimiento espiritual, días donde reconozcamos cada mañana la necesidad profunda que tenemos de ti, Señor, días donde reconozcamos nuestra vulnerabilidad, Señor, donde reconozcamos que somos incapaces, imposibles de solucionar y de cambiar las circunstancias, Señor. Padre, cámbianos en el proceso de oración, Señor. Permite que tengamos oraciones más profundas como nunca antes, que nuestro espíritu se conecte con tu espíritu como nunca antes, Señor. Permítenos escuchar tu voz, Señor. Permítenos sentir tu presencia en nuestra habitación, de manera que caigamos sobre nuestras rodillas, de manera que caigamos sobre nuestros rostros, Señor, humillados, Señor, porque Getsemaní nos humilla, Señor, pero Getsemaní también nos transforma, Señor. Señor, no dejes que nos levantemos de ese lugar hasta que tu mano poderosa nos transforme, Señor. Señor, límpianos y seremos limpios, santifícanos y seremos santos, Señor. Quita todo pensamiento que no es tuyo, Señor, toda conducta, toda actitud que te ofenda, Señor, allí en Getsemaní, Padre. Pisotéanos si es necesario. Escucha nuestra oración, pero transfórmanos, Padre, y saca de nosotros un nuevo aceite, un mejor aceite, Señor, para poder seguir viviendo esta vida y los días que tú nos permitas en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a cada persona que está con nosotros esta noche y bendigo sus familias, Señor, y que juntos podamos entrar a Getsemaní y salir de Getsemaní a cumplir la voluntad de nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga esta noche y te espero mañana a las 7:30 con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos una Semana Santa de mucho recogimiento y de mucha oración en Cristo Jesús. Dios les guarde, Dios les guarde. Danzando.